Muy buenas tardes, mis apreciados hermanos y amigos. Es grato en esta tarde dirigirme a ustedes con el propósito de estudiar una porción nueva de la palabra de Dios. Y antes de reflexionar en la palabra santa, queremos pedir al Espíritu Santo de Dios que pueda venir a guiarnos en la comprensión y en el estudio de la palabra, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que seamos guiados, dirigidos hacia toda buena obra. Oremos. Padre Santo, maravilloso Dios, por regalarnos este día tan especial. Gracias, Señor, por los hermanos, por los amigos, por los cientos de personas que hoy en el mundo te están alabando y glorificando, y poco a poco más y más personas tienen el conocimiento tuyo y de tu santa palabra. Guíanos a través de tu Santo Espíritu y ayúdanos a estar claro concerniente a esta maravillosa palabra guiada y dirigida por tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hora queremos recordar un episodio del libro de San Marcos, el libro de acción, el libro que toma los milagros de Jesús y que los presenta en una forma pragmática para que el auditorio lo pueda entender. Y nos referimos a San Marcos capítulo 9, versículo 29, 25. De esa porción estaremos hablando en esta noche. Lo que corresponde para hoy es la experiencia de un espíritu sordo y mudo. Dice la Biblia, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te ordeno, te mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Tremendas estas palabras y tremenda la orden que se dio en el momento. Estamos hablando del episodio cuando Jesús ascendió al monte de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan. Sus discípulos quedaron abajo de la montaña. En ese momento, mientras ellos estaban pensando y al mismo tiempo criticando al gran Jesús sobre la razón por la que el Señor Jesús decide, él propiamente decide elegir a estos tres caballeros para que subiesen al monte de la transfiguración. Eligió a Pedro, a Santiago y a Juan. Eran más santos, eran más buenos, eran idénticos a los 9 restantes. Pero el Señor Jesús, que pesa los corazones, que pesa los pensamientos, que pesa los sentimientos,
Después de haber pesado a los 12, consideró que esos tres estaban aptos y eran aptos para subir a la montaña, para subir al monte de la transfiguración. Y allí, mientras estaban en el monte de la transfiguración, de repente aparece Moisés, el líder del pueblo de Israel, que había subido a la montaña o al monte Moria, que Dios se encargó a través de los ángeles de enterrar su cuerpo en su muerte, y hasta hoy nadie sabe el lugar donde fue sepultado. Cuando de repente el Espíritu de Dios le revela a Pedro, Santiago y Juan que ese era Moisés, que Moisés estaba vivo, que había resucitado como el Señor Jesús lo había prometido para toda la humanidad. Y de repente, ¿a quién más ve allí en la montaña de la transfiguración? Ve a Elías, otro caballero que no resucitó, sino que fue trasladado, pero en carro de fuego, a la presencia de Dios. Ve a Moisés, que había muerto y había resucitado. Ve a Elías, quien había sido trasladado sin ver muerte. Moisés representa a los que estarán muertos cuando el Señor Jesús determine venir por segunda vez a esta tierra, como lo ha prometido en toda la Biblia, y levantará, resucitará a todos los que están esperando a Jesús. O sea que la muerte, mis hermanos, no tiene autoridad, no tiene poder al frente de el comandante de la muerte de las huestes celestiales, Cristo Jesús. Y Elías representa a los que estarán vivos en el momento que Jesús venga y serán trasladados a morar con Jesús por toda la eternidad. Hay un tercero que se llama Enoc, que fue trasladado vivo, que vivió una vida pía, una vida de entrega, una vida de sometimiento. Si tú quieres también usar la vida de Enoc, allí está. Pero Moisés y Elías representan a los vivos y a los muertos que están esperando la mañana de la resurrección. Y Pedro, Santiago y Juan tienen el privilegio de poder contemplar el cumplimiento de la profecía, de la resurrección y del traslado de Elías a las cortes celestiales. Allí están, y Pedro, con ese temperamento impulsivo, le dice al maestro: Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Si nos quedamos aquí, ya no vamos a ese mundo perverso, ese mundo malo, ese mundo cruel, esos líderes religiosos que te quieren matar y que te quieren destruir, que te quieren echar zancadilla. Quedémonos aquí. Y cuando aquellos hombres tuvieron la revelación en el monte de la transfiguración, el rostro de Jesús fue demudado. Permitió que estos 3 vieran su gloria, y después, cuando hayan visto su gloria, pueden morir las personas. Y cuando llegan abajo
de la montaña, hay un algarabío, hay un estruendo de mucha gente que había sucedido en la parte de abajo. Un caballero trajo a su hijo y la Biblia dice que cuando vio Jesús que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Los discípulos y seguidores de Cristo habían expulsado cientos y cientos de demonios. Y llegó en un momento cuando dieron un informe los 70 y decían: ni los demonios se nos resisten en tu nombre. Jesús le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no deben alegrarse que los demonios no se resisten a mi nombre, sino que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Allí, aquel padre de familia llevó a su hijo delante de los discípulos, oraron como oraban antes y no pudieron expulsar al demonio. Y cada vez más personas se agolpaban. Por eso que Jesús, cuando vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Estaba frente al que tiene autoridad para no solamente crear los mundos y este mundo en el cual vivimos, sino tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, sordos y mudos. Y aquel muchacho, apenas Jesús sale de él, espíritu sordo y mudo, y no vuelvas a entrar más, inmediatamente sintió el sacudión del espíritu. Aquel espíritu sordo y mudo, ¿quién era? ¿Quién era el espíritu sordo y mudo? Cuando Jesús vio que se agolpaba la gente, ¿cómo se llama el espíritu sordo y mudo? En las palabras del exorcismo, el espíritu es denominado por Jesús como espíritu mudo y sordo. Dichas condiciones de mudez o sordera ocasionalmente que el poseso fuese incapaz de hablar o de escuchar a otros durante una convulsión. Una persona le llevaron un hombre a Jesús. Él era sordo y no podía hablar. La gente quería que el Salvador lo sanara y Jesús se llevó al hombre a cierta distancia de los demás. El versículo de la Biblia de Marcos 9:25 habla sobre un episodio en la vida de Jesús cuando él se encontraba con una multitud que se había reunido alrededor de un chico poseído por un espíritu impuro, quien no podía hablar o escuchar. Jesús interviene y ordenó al espíritu a salir del chico,
y no volver nunca más. Este versículo nos muestra el poder de Jesús sobre el mal y cómo su intervención puede liberar a una persona de las garras del demonio. Con cuánta facilidad, donde hay multitudes, el demonio entra en chicos, en jóvenes, en adultos, en ancianos, porque ese es un terreno fácil de invadir, porque se ha resistido tercamente la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué nos enseña este versículo de la Biblia? En este versículo podemos aprender cómo Jesús puede sanar a aquellos que están poseídos por el mal y cómo su intervención puede hacer una gran diferencia en la vida de una persona. Esta historia nos recuerda la importancia de tener fe en Jesús y buscar su ayuda cuando enfrentamos situaciones difíciles y nos sentimos atrapados por las garras del mal. A través de nuestro vínculo con Jesús, podemos superar nuestros miedos y tener el coraje de enfrentar nuestros desafíos. ¿Cómo podemos aplicar este versículo en nuestra vida? Este versículo se puede aplicar en nuestra vida cotidiana de muchas maneras cuando enfrentamos situaciones difíciles. Podemos buscar la ayuda de Jesús para superar, en lugar de rendirnos ante nuestros miedos y preocupaciones. Debemos buscar la ayuda de Dios y tener fe en su capacidad para liberarnos del mal. Además, debemos aprender de este versículo la importancia de reconocer y resistir el mal en nuestras vidas. Debemos ser conscientes de la forma en que el mal puede entrar en nuestras vidas y buscar formas de resistirlo mediante la oración y la reflexión personal. Debemos estar dispuestos a luchar contra las tentaciones y ganar y estar en guardia contra los ataques de Satanás. Por lo tanto, mis hermanos, la historia de Jesús liberando al chico poseído en el versículo 25 de Marcos 9 es una historia poderosa de la victoria sobre el mal, el poder de Jesús para sanar y liberar a personas de las garras del mal. Es una promesa. Debemos tener en cuenta en nuestras vidas. Debemos buscar su ayuda en los tiempos difíciles y tener la fe y la fortaleza para resistir el mal y vivir una vida de amor, paz y compasión. Y lograremos con su ayuda, con su poder y con su gracia
ser más que victorioso a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, entregando constantemente nuestras vidas a Él, rindiéndonos a Él, reconociendo nuestra incapacidad de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Esa es nuestra lucha, pero tenemos al comandante, a Cristo Jesús, al vencedor. Y todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él os lo hará para que el Padre sea manifestado en el Hijo, o sea, glorificado en el Hijo. No estamos solo frente a esta lucha antagónica. Podemos ir con el vencedor Cristo Jesús. Podemos, como dice Hebreos 11:4, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cuántos en esta noche, reconociendo su incapacidad, su debilidad, su flaqueza, y al mismo tiempo reconociendo el poderío de Cristo Jesús, quiere ir a Él, queremos ir a Él para que Él nos tome y nos guarde y nos perdone y a través de Él ser nuevas criaturas? ¿Cuántos quieren responder al llamado de Cristo Jesús en esta noche? Padre bendito, te damos gracias, te alabamos y te glorificamos. Pedimos la fuerza del cielo para alcanzar la victoria. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a que podamos avanzar cada día y que tú puedas ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.